Hoy estaba pensando en algo. ¿Por qué existe algo? No me refiero a nada en particular. No a un planeta, no a una galaxia, ni siquiera estoy hablando de una molécula, sino algo, en sí mismo, cualquier cosa, lo más mínimo que se te venga a la mente. ¿Por qué hay un átomo, cuando podría no haber ninguno? Esta pregunta me surge de una vez que un profesor de matemáticas me dijo lo siguiente sobre por qué existía algo. Me dijo, antes solo había vacío, luego, espontáneamente, aparecieron algunas moléculas aisladas. Pienso que quizás Dios lo hizo con su intervención, no lo sé. Y creía que después de toda esa generación espontánea se crearon algunas reglas que surgieron al azar. Reglas del universo que permite que se mantengan en equilibrio y no colapsen. Pero están tan finamente calibradas que alguien parece estar sosteniéndolas. En ese momento sentí un eureka, como si de repente la existencia entera me estuviera haciendo una pregunta, y una muy difícil de responder, por no decir imposible. ¿Por qué? Eso me pregunto. ¿Por qué existiría algo? Cualquier cosa. ¿Y qué significa realmente existir? No lo sabemos, no al 100%. Y sin embargo, la humanidad jamás ha dejado de buscar una respuesta. Para algunas culturas, existir es ser parte del todo, una chispa de Brahman, diría el hinduismo, o una expresión pasajera del Tao, esa corriente invisible que sostiene todo lo que es y lo que no es. Para otras, existir es caminar dentro de una simulación, un tablero de reglas matemáticas tan finas que parecen haber sido codificadas por una inteligencia mucho más profunda, como una especie de arquitecto más grande y mucho más sabio que nosotros. Para el budismo, por ejemplo, existir es interdependencia. Nada es por sí mismo, todo depende de todo. No hay yo aislado, ni cosa independiente, solo procesos, causas y condiciones entrelazadas. Para la filosofía occidental, existir es simplemente ser lo que es. Como decía Heidegger, estar arrojados en el mundo. O como decía Sartre, existimos antes de tener un propósito. Para el cristianismo, por ejemplo, existir es ser creado por Dios. La existencia es un regalo, un soplo divino que nace del amor y tiene un destino, regresar a Él. Somos criaturas con alma, dice, y existir es participar de esa chispa eterna. Para el judaísmo, existir es cumplir con ese pacto que nació cuando Dios dijo, haya luz. Existir es caminar dentro de esa luz, y al mismo tiempo luchar con la sombra, como Jacob luchó con el ángel. Pero entonces, ¿qué somos? ¿Y por qué somos algo? Quizás la clave para responder esté en lo opuesto, en lo que no existe. ¿Existe la nada? Se supone que no. Cuando hablamos, por ejemplo, de vacío cuántico, no está vacío, está lleno de energía, fluctuaciones, potencial para que algo más se genere aparte. Nunca está quieto. Entonces, si incluso el vacío está, por decirlo de alguna manera, vivo o activo, ¿qué sería la nada? Tal vez la nada no puede existir. Podría ser que la nada no es lo opuesto a la existencia, sino que es su sombra, su cara oculta pero presente, como la cara de la luna. Está, pero nosotros no la vemos. ¿Será realmente que el universo surgió por azar absoluto? ¿Puede ser que haya sido solo por una fluctuación, un chispazo del vacío cuántico? Sin intención, sin propósito, solo energía espontánea. Podría ser. Pero entonces, ¿por qué las constantes están tan ajustadas que permiten la vida? ¿No debería ser todo mucho más caótico? Quizás algo sostiene esa existencia. No necesariamente un dios religioso, tal vez solo una inteligencia superior a la nuestra, y que conoce de alguna forma mucho más profunda a la existencia en sí misma, y se encarga de mantener el equilibrio, para que esa existencia no colapse. Parece que algo o alguien escribe las reglas, o al menos que las mantiene en pie. Ahora pensándolo con otra perspectiva, quizás la existencia es eterna, nunca comenzó. No hubo una nada previa, no hubo un inicio. El universo simplemente es, y siempre fue, y siempre será, como un océano infinito donde aparecen burbujas temporales, y nosotros somos una de esas pequeñas burbujas que van y vienen. Y yo pregunto, ¿qué pasa con nuestra existencia dentro de todo este misterio? Mientras pensamos en átomos, reglas, azar y propósito, en medio de todo esto, existimos. Somos materia preguntándose por la materia. Somos conciencia preguntándose por qué hay conciencia. Somos algo preguntándose por qué hay algo. No sabemos si hay un propósito. No sabemos si el universo es azar, intención, simulación, ecos de un dios o simplemente existencia pura. Pero sí sabemos algo. Existir es el mayor misterio que se nos regaló y tenemos la oportunidad de tomarlo o dejarlo. La pregunta claramente queda abierta. Tal vez la pregunta misma es la que ya nos despierta y nos permite ver cosas que antes jamás creímos capaces de ver.
Quizás no tenemos que saber exactamente por qué existe algo. Tal vez solo tenemos que estar lo suficientemente despiertos para darnos cuenta de que ese algo que nos preguntamos ya es un milagro.